El escenario geopolítico está convulso y las noticias más urgentes del mundo te llegan exclusivamente a ti. Desde decisiones que podrían redefinir el futuro de Ucrania hasta tensiones explosivas en el Cáucaso, desde torpes maniobras militares hasta juegos de poder autoritarios entre bastidores, aquí encontrará todo lo que necesita saber, antes de que otros lo sepan. Información rápida, precisa y directa sobre los acontecimientos que están dando forma al planeta, con análisis que van más allá de lo obvio. Donald Trump sorprendió al mundo con una grandilocuente declaración durante una conferencia de prensa: me reuniré con Putin. Voy a Rusia este viernes. La frase, pronunciada con la naturalidad de quien anuncia un viaje de negocios, causó asombro entre los periodistas presentes. Cuando repitió, vamos a Rusia otra vez, hubo un escalofrío generalizado. Solo más tarde llegó el alivio, no se trataba de un cambio de último momento en el lugar de las negociaciones, previamente previstas en Alaska. Un simple desliz, pero suficiente para que la maquinaria propagandística del Kremlin se frote las manos de satisfacción. Después de todo, ¿qué mejor regalo que el presidente estadounidense confundiendo un estado norteamericano con territorio ruso? Pero el verdadero mensaje vino después. Con voz grave, Trump describió la guerra en Ucrania como el peor desastre desde la Segunda Guerra Mundial, una estela de vidas perdidas y recursos desperdiciados que exige un fin. ¿Tu misión? Enfrentar a Vladimir Putin cara a cara y exigir: tienes que poner fin a esta guerra. Tienes que hacerlo. El plan, según él, es claro: escuchar la posición de Moscú, llevar las conclusiones directamente a Volodymyr Zelensky y a los líderes europeos, sin negociaciones a sus espaldas, sin acuerdos secretos. No voy a cerrar ningún trato. Ese no es mi problema, dejó claro. Aún así, hay un objetivo concreto: recuperar parte de los territorios ucranianos ocupados por Rusia, una pieza muy valiosa, en palabras del propio Trump. El tono, sin embargo, oscila entre un cauto optimismo y un escepticismo: podría ser una buena reunión o podría ser una mala. Y, si las conversaciones no avanzan, la respuesta ya está lista: el regreso de las sanciones. Mientras Trump hablaba en Washington, otro movimiento estratégico se estaba produciendo entre bastidores. El primer ministro indio, Narendra Modi, sorprendió llamando a Zelensky, un gesto simbólico, dado que Estados Unidos todavía mantiene aranceles del 50% sobre los productos indios en represalia por la compra de petróleo ruso. El mensaje es claro: incluso bajo presión, Nueva Delhi busca equilibrar sus relaciones. Pero es en el Cáucaso donde la temperatura aumenta peligrosamente. La Duma estatal rusa, brazo legislativo del Kremlin, encendió la mecha de un posible nuevo conflicto al amenazar a Azerbaiyán con una segunda edición de la llamada Operación Militar Especial, eufemismo utilizado para justificar la invasión de Ucrania. El diputado Andrei Guruliov, conocido por su discurso belicoso, no se anduvo con rodeos: embargo económico, persecución de la diáspora azerbaiyana en Rusia e incluso flexibilización del concepto de Operación Especial para incluir la frontera con Azerbaiyán. Nuestra paciencia tiene límites, advirtió, ignorando convenientemente dos detalles cruciales: el corredor Zangezur, llamado así en honor a Trump, que conectaría Azerbaiyán con Armenia, y Turquía, el aliado incondicional de Bakú y la segunda potencia militar de la OTAN. Mientras Moscú juega con fuego, Azerbaiyán hace su jugada. Después de una conversación directa con Zelensky, el presidente Ilham Aliyev anunció una contribución de $2 millones en ayuda a Ucrania, un gesto modesto pero simbólico. El detalle más intrigante, sin embargo, está detrás de escena: según fuentes no oficiales y análisis de Defense Express, Bakú estaría dispuesta a enviar mucho más que equipos eléctricos. Estamos hablando de artillería de largo alcance, lanzacohetes múltiples, cientos de vehículos blindados e incluso sistemas antiaéreos. El arsenal azerbaiyano, heredado de la era soviética y enriquecido con recientes adquisiciones por Serbia, la República Checa y Turquía, podrían cambiar las reglas del juego para Kiev, si se levantaran las restricciones a las exportaciones de armas. No sorprende que Rusia ya esté respondiendo con ataques a la infraestructura energética de Azerbaiyán en Ucrania, en un claro mensaje de intimidación. Y si avergonzarse en público era una especialidad rusa, China no se queda atrás. En las disputadas aguas del Mar de China Meridional, la Marina del Partido Comunista ha demostrado que el dicho entrena duro, lucha fácil no se aplica a ellas. Durante un enfrentamiento con Filipinas, un aliado de Estados Unidos, los barcos chinos utilizaron cañones de agua contra los pescadores y persiguieron a un barco de la Guardia Costera filipina. ¿El resultado?
Una colisión grotesca, un buque de guerra chino embistió el propio barco de la Guardia Costera. Un fiasco que eclipsa incluso los ejercicios conjuntos con Rusia de la semana anterior, cuando Moscú y Pekín intentaron mostrar fortaleza en el mar de Japón. Pero es en Corea del Norte donde el teatro del absurdo alcanza su apogeo. Mientras el mundo discute las sucesiones en las democracias, Kim Jong-un prepara a su heredera, su hija Kim Hwa-e, de apenas 12 años. Desde su primera aparición pública hace casi 3 años, junto a un misil intercontinental, la niña ha sido moldeada para el poder. Recientemente se ganó el título de Gran Mentora, un epíteto anteriormente reservado solo al líder supremo. Durante un desfile militar en 2023, un general se arrodilló ante ella, en un gesto de sumisión que lo dice todo sobre los planes de Kim. Los analistas surcoreanos no tienen dudas, ella es la sucesora designada. La frágil salud del dictador, combinada con la tradición dinástica del régimen, aceleró los preparativos. Después de todo, en un país donde el culto a la personalidad es ley, la continuidad de la sangre es la única moneda que importa. Desde decisiones que pueden cambiar el curso de la historia hasta errores estratégicos que exponen debilidades, desde amenazas veladas hasta juegos de poder que definen el mañana, aquí está la información que no puede ignorar. Porque, en un mundo donde cada movimiento cuenta, estar un paso por delante no es una ventaja. Es necesidad. Corea del Norte no espera a que actúen las crisis, las anticipa. Y aunque Kim Jong-un solo tiene 41 años, la lógica de la sucesión ya está en marcha. No es solo una cuestión de edad, sino de historia. La dinastía Kim lleva en su ADN un legado de fragilidad cardíaca, agravada por un estilo de vida que parece diseñado para acortar vidas. El tercer heredero del régimen más cerrado del mundo acumula kilos de más, cigarrillos, alcohol y noches que se convierten en días, un cóctel que, para cualquier mortal, sería una sentencia. Pero aquí la mortalidad no sigue las mismas reglas. Si Kim Hwa-e, su hija, llega al poder, no solo será la primera mujer en liderar una dictadura nuclear. Será una prueba de que, en Pyongyang, incluso lo imposible se somete a la voluntad de una dinastía. Mientras Oriente se prepara para un futuro escrito a sangre y fuego, Occidente hace sus apuestas en la mesa de la diplomacia. Esta vez fue Australia la que jugó sus cartas. El primer ministro Anthony Albanese anunció, sin pelos en la lengua, que su país reconocerá oficialmente a Palestina como Estado soberano durante el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, en septiembre. Australia reconoce el derecho no negociable del pueblo palestino a un Estado propio, declaró ante el mundo entero. Pero hay un detalle que no pasa desapercibido, las garantías, según Albanese, de que jamás la misma organización que en octubre del año pasado reescribió los límites de la brutalidad no tendrá cabida en el futuro gobierno palestino. Promesas que, en un conflicto donde la desconfianza es la única moneda, suenan más a un deseo que a un hecho. Y Australia no está sola. Hoy en día, alrededor de 150 naciones ya reconocen a Palestina como un Estado independiente, entre ellas potencias europeas como Irlanda y España. Pero lo que viene podría redefinir el juego. Francia, Canadá y Reino Unido dan señales de que están a punto de seguir el mismo camino. ¿A mí no? Si septiembre confirma esta tendencia, Israel no quedará simplemente aislado. Estará rodeado por una nueva realidad geopolítica, donde incluso sus aliados históricos comenzarán a cuestionar el costo de su lealtad. Pero mientras la política divide, la ciencia une, y esta vez, con un descubrimiento que podría cambiar millones de vidas. Investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard acaban de revelar una sorprendente conexión entre el Alzheimer y la falta de un elemento crítico en el cuerpo, el litio. No el litio de las baterías, sino el mineral esencial que, en niveles adecuados, parece ser la pieza que falta en el rompecabezas de esta devastadora enfermedad. En pruebas con ratones, la suplementación no solo recuperó recuerdos perdidos sino que también redujo las placas amiloides y las proteínas tau, los villanos detrás del deterioro cognitivo. La idea de que la deficiencia de litio podría ser una causa subyacente del Alzheimer es revolucionaria, afirma el profesor Bruce Janner. Y cuando se trata de una enfermedad que ya afecta a más de 55 millones de personas en todo el mundo, revolucionario no es solo un adjetivo. Es una esperanza. Porque, al final, esto es lo que mueve al mundo, la capacidad de ver más allá de lo obvio, de cuestionar lo establecido y de actuar antes de que la historia nos obligue a reaccionar.
ya sea a la sombra de un régimen que se prepara para su próxima encarnación, en los pasillos del poder donde el reconocimiento de un Estado puede encender o extinguir conflictos, o en los laboratorios donde la ciencia descubre secretos que la naturaleza ha guardado durante siglos, el futuro no espera a los espectadores. Él pertenece a aquellos que están dispuestos a mirarlo a los ojos y decirle, estoy listo. ¿Y tú? ¿Estás listo para lo que viene? Porque las piezas ya están en movimiento. Y el próximo paso podría ser tuyo.